Hola a todos. ¿Cuáles creen que son los terrores o miedos que despiertan las elecciones que estamos a punto de afrontar? Esa es la pregunta de ahora en este experimento, este piloto de La Higuerilla, que abre su podcast. Con ustedes, Mi nombre es Ricardo, ya me conocen por Cuidado con la Rata. Si lo han visto alguna vez, ha sido uno de los 200 suscriptores de Cuidado con la Rata, me conocen. Soy Ricardo, soy periodista y voy a estar acompañado de Barts comunicador. y de Lola. Bueno, y comenzamos este programa, hablando justamente de eso, ¿no? De los terrores, de los miedos, de la fobia que está despertando las elecciones. Tenemos una sección, una parte de gente que está alegando fraude, que está saliendo en las calles gritando fraude. Hay otra gente que está aterrorizada de que Roberto Sánchez, digamos, gane la elección, ¿no? El Pedro Castillo segundo gane la elección. Hay otra parte que está pidiendo golpe de Estado. Entonces, digamos, hay un laberinto ahorita, una sopa muy, muy interesante que podemos desgranar, ¿no? Es bien palta todo lo que está pasando, o sea, esta narrativa de los dos lados, de fraude y de miedo que se está instaurando. El otro día no sé quién estaba hablando, creo que Dahmer, en la televisión, y decía esto de que qué triste que ninguno de los dos candidatos o ningún partido proponga una cuestión de esperanza, sino de miedo. Y yo me quedé pensando, ¿será esto realmente cierto? O sea, no podemos tener ningún tipo de propuesta. Bueno, yo estaba hablando con un militar golpista hace unos días. Y él, pero él me lanzó la frase que, digamos, un poco puede explicar de dónde salen estos errores, ¿no? Él me dijo, el Perú está dividido, me dijo. Norte y sur son dos países distintos. Entonces, yo creo que debemos partir de ahí, ¿no? Explicar por qué el Perú, por qué nuestro país parece siempre cuando llegan las elecciones, usualmente sale esta grieta, surge esta grieta que parece que fueran dos países totalmente distintos, ¿no? Trabajamos al garrote, pues. Parece Claro. que sí, eso nos ha mantenido en la historia peruana, está ahí presente, que el miedo es lo que nos moviliza, ¿no? Barça es un experimentado estudioso de la historia peruana, entonces él sabe un poco más sobre dónde pudieron haber surgido estos temores, desde el incanato, desde lo prehispánico, no sé, desde lo colonial. ¿Cuándo comenzamos a partir? Primero te agradezco, ¿no? Autodidacta, por ahí, ¿no? Bueno, yo lo que veo es de que, como bien lo dijo tu fuente, de Militar que golpista. militar golpista en ciernes, de que el Perú parece que conformado por varias macroetnias, ¿no? Y con la llegada de los españoles y ese menjunje que pasó ahí, tenía una división ahí muy presente siempre, ¿no? Es decir, por algo el Estado Inca cayó rápido, ¿no? Siendo tan organizado, tan poderoso. ¿Por qué? Porque hubo naciones, etnias, curacajos que salieron con los españoles, ¿no? Entonces, eso ha seguido fermentándose de una u otra forma a través de la colonia, la república, y bueno, ahora que hemos entrado al siglo XX y siglo XXI. Entonces, eso sale, pues, son heridas fundacionales, ¿no? Son heridas que nos definen. Pero, perdón, pero, o sea, ¿tú realmente crees que todas estas divisiones, lo que dice tu fuente, tu 12 fuentes, digamos, no son políticas, sino son fundacionales de tipo cultural y eso hace que votemos tan distintamente? En parte yo creo que sí, porque no habría sentido, sí, en parte, ¿no? Porque hay otras dinámicas, ¿no? Obviamente estamos en un contexto mundial y todo, ¿no? Responde a estructuras más grandes, pero en parte es una identidad, ¿no? Es una cosa de la identidad peruana que está ahí, ¿no? En lo que llamamos Perú, de esa división, ¿no? Ahora ya la gente se pone más, como digamos, más detallista, que tal vez la región norte es más integrada al centralismo limeño, la región sur siempre está separada, y hay parte de la cuestión étnica, ¿no? Y también el racismo, ¿no? Es decir, cuántos unos se ven más indios que otros, ¿no? A quién raciar, a quién cholear. Y también la cuestión de que Lima siempre tiene que imponerse como sea, ¿no? Por la buena o por la mala. Porque hay algo a mí que me parece fascinante, así, soy una persona que tiene mucha neurosis con la etnicidad, con la raza, y es que cada 5 años tenemos vuelta a esta división que parece tener un miedo atávico a la gente que es de fuera de Lima,
Y no solamente eso, sino que la gente está profundamente convencida de que existen razones culturales para que votemos así. Entonces, en los últimos programas, podcasts que ha habido, yo estoy escuchando, bueno, es que el sur siempre es de izquierda, o la gente del sur tiene una herida profunda que no ha sabido resolver, ¿no? Entonces estamos pagando las consecuencias de eso. Y no sé, me pregunto, ¿se puede hablar de política en el Perú sin caer en reduccionismos culturales, sin reducirlo todo a nuestra diferencia geográfica? Bueno, yo creo que lo político también se puede mover a partir de lo cultural, ¿no? Y hay como que, digamos, no solo hay una identificación en el sur que es muy política, que es de identificación casi de estados-naciones ahí, sino que los propios limeños también lo ven así. Yo hablaba con un periodista que se llama Hugo Guerra, también hace unos días, que es un periodista bastante identificado, bastante a la derecha, y él lo que me hablaba era del supremacismo, por ejemplo, aymara, ¿no? Y él me decía, no, es que el problema de toda esta división, que saca de la polarización, es este tipo de ideas, por ejemplo, que es la polarización, el supremacismo aymara, ¿no? De querer surgir como una nación y cosas así. Entonces, claro, hay una visión también cultural que está muy unida a lo político, ¿no? A las demandas políticas. Como le decía hace algunos días a mis compañeros, creo que la demanda política principal del sur es el anticentralismo, ¿no? Es que candidato les puede ofrecer una opción que descentralice el sistema por el cual se mueve o se está rigiendo, se está gobernando el Perú, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene que ver un poco, las dos cosas se combinan, ¿no? En muchos sentidos, o no sé cómo lo ven ustedes. Bueno, como le dije, es parte de, ¿no? Es parte de este cóctel, ¿no? Que surge cada 5 años, como tú dices, y peor aún desde que PPK es sacado, pues, ¿no? Es vacado, y ahí ha comenzado desde que se volvió como una especie de primavera democrática, ¿no? De la caída de Fujimori. Ahí ha empezado pues toda una inestabilidad pues terrible, ¿no? Pero ha empezado ahí porque en las cosas que estábamos leyendo, no sé si recuerdan, Sí. había esto de que las elecciones siempre han sido un caos durante la vida republicana. Toda la vida republicana, las elecciones han sido un tiempo de inestabilidad, de miedo, de no saber qué hacer, y tiene que ver con la historia, ¿no? Porque antes la gente no es que precisamente fuera a votar como la fiesta democrática que le dicen, sino era iba arriba a votar. Claro. Entonces, digamos, este desorden lo heredamos como nación, no hemos podido institucionalizar una vía democrática de elección, ¿o qué sucede? Bueno, por tu carrera, justamente hablando de las lecturas que hemos un poco repasado, lo que decía es que básicamente, o sea, la idea era que nos habíamos acostumbrado, en todo caso, la desorganización, el desorden, era lo que un poco nos tenía atrapados ahí, ¿no? Como nación. Entonces, justamente la única solución que muchas veces a la que llegábamos era votar por una mano autoritaria, ¿no? Por una mano dura que trate de ordenar todo, ¿no? Pero al final todo volvía a ser un desorden otra vez, ¿no? Entonces, un poco creo que también esa idea se sigue moviendo hasta ahora en las elecciones, en las propuestas también de los candidatos. Yo, por ejemplo, digamos, lo que he podido ver por mi trabajo de periodista es que mucha gente de la derecha, por ejemplo, admira mucho a Bukele, ¿no? Sí, claro, esa sombra. Claro, esa es la imagen así, uy, es el Bukele, inclusive hay un asesor de Bukele que trabajó en la campaña de primera vuelta por un candidato, y él me decía que más bien ellos habían aprendido mucho de Fujimori, ¿no? Por ejemplo, entonces, entonces, claro, hay eso. Y en la izquierda también hay referentes ahí un poco duros, ¿no? O sea, Velasco, por ejemplo, puede ser un referente en cierto sentido. Que pudo haber hecho muchas cosas y pudo haber acercado al mundo indígena también a Lima y todo esto, pero también fue un dictador por otro lado, ¿no? Entonces hay muchas manos duras ahí que son más atractivas y que justamente es porque este es un país desordenado, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? En económico, en lo laboral, en lo cultural también hay muchas raíces de donde ven, entonces están mezcladas, entonces yo creo que sí, ese es el problema también, ¿no? El desorden que hay. Lo bacán que yo, digamos, rescato de esta primavera democrática, desde que el 2001, es de que desde el 2001 hasta el 2017, bueno, digamos la elección de Castillo, es de que ha habido una continuidad democrática y también, es decir, realmente ha habido un avance, ¿no? Con todos los retrocesos y el desorden, ¿no? Y siempre el apego al autoritarismo, ¿no?
pero habría un avance, ¿no? Porque, Hasta el 2017. claro, pero de ahí, sí, pero que se haya elegido, por ejemplo, Castillo, claro, eso ya es como que fue un gran avance, ¿no? Sí, claro. Claro, es decir, eso, por eso digo que creo que debe ser el momento más democrático de toda la historia republicana, ¿no? Es decir, desde el 2001 hasta pues la fractura con más la pandemia y EPK, ¿no? Cuartos de declaración. No, de verdad, es lo más Sí, democrático. o sea, realmente eso es más... Ahora, fascismo, ¿no? claro, ahora, frente al fascismo coyuntural, ¿no? Que está ahorita cada vez, en el mundo, pues, con su máximo representante como Trump, ¿no? Y otros personajes terribles. Lo alucinante es de que cómo repercute acá, cómo enciende otra vez la pradera, pues, ¿no? Cómo, pues, salen las viejas llamas después de la colonia, Sí, claro. en las diferencias raciales, étnicas, de pensamiento, ¿no? ¿Qué queremos para el país, no? ¿Queremos desarrollo económico o queremos más bien reorganizarnos y que haya una mejor distribución de riqueza, ¿no? Si estamos hablando de los miedos, no sé, que tenemos todos en las elecciones, por ejemplo, yo le tengo mucho pánico a esta como carácter autoritario que tiene la gente cada 5 años, ¿no? Porque tú esperas gente que trabaja en instituciones democráticas, gente que trabaja en periodismo, en educación, te dice, no, lo que necesitamos acá es mano dura. Claro. Alguien que ponga recios a todos. Y a mí me da mucho pánico porque siempre estos discursos que también adoptamos del extranjero, ¿no? Son un poco como el cuchillo no va a cortar por mi lado, a mí nunca me va a pasar, nunca me voy a ver en esta situación y por eso estoy escogiendo eso. Y lo digo porque, digamos, volviendo a estos miedos que tenemos, esta construcción del sur como el cuco de todas las elecciones, no es injustificada. Por ejemplo, Huancavelica, que ha sido escenario de un atentado hace poquito, es una ciudad, un pueblo que ha tenido muchas heridas, o sea, ha sido muy dañado. Entonces, digamos, esta supuesta inflamación de ciertas ideas no son totalmente injustificadas a la historia que hemos vivido, ¿no? Yo quiero recordar ahí un paréntesis. Lo que pasa es que estaba leyendo un poco sobre la rebelión de Tupac Amaru, de Tupac Amaru 2. Y lo que me llamó la atención de eso, bueno, fue la rebelión y todo eso, claro, pero la figura de Mateo Pumacahua, por ejemplo, me parece una figura muy interesante que podría un poco también, que tiene que ver con lo que estás diciendo, ¿no? Mateo Pumacahua fue un tipo que en algún momento sirve a las tropas realistas, a las tropas españolas para ayudar a develar la rebelión de Tupac Amaru 2, de Condorcanqui. Y él, luego de eso, le dan un premio, digamos, nombrándolo coronel, le dieron un mando militar y toda la cuestión. Y él luego comienza a aspirar a tener un cargo, me parece, en la audiencia de Cusco, si no me equivoco. Sí. Y ahí él cuenta, digamos, o se cuenta en los escritos de esa época, que él se da cuenta que los españoles lo trataban mal. O sea, a pesar de que él había ayudado a acabar con esta rebelión que había sido, pues para los españoles, había sido el peor terror del que se hubieran podido imaginar y que se venía el apocalipsis y todo, el tipo lo seguían tratando como si fuera un indio más, y él se quejaba mucho de eso. Y cómo luego él, digamos, somatiza eso, cómo se transforma él, que al final él termina haciendo o participando de una rebelión en 1815, me parece, por ahí. Sí. Y termina pidiendo la muerte de los españoles, ¿no? De los blancos. Inclusive decía que aquellos indios que estaban casados con españolas, pues que se vayan despidiendo porque también iban a matar a los españoles. La guerra étnica, Entonces, claro, entonces ahí, guerra racial. digamos, claro, todo ese terror que se tiene, digamos, que se puede tener del sur, de estas neurosis, también tiene que ver mucho con cómo se ha tratado al sur, cómo se ha tratado a la gente. Lo acabamos de ver con Dina Boluarte, cómo, siendo ella de Apurímac, cómo trataba a la gente, cómo se refería a la gente de Puno, cómo los trataba, digamos, militarmente, ¿no? Que se mató a 50. Entonces, también tiene que ver mucho de las cicatrices, ¿no? Políticas, culturales, qué sé yo, ¿no? Y por eso es que la gente acá en Lima tiene ese terror, fucking terror de la guerra de las castas, ¿no? Que tú sabrás mejor explicar. No, es decir, eso está, me parece, desde que Lima es fundada como ciudad, a diferencia de México, que Cortés funda sobre Tenochtitlan. Aquí se funda en Lima porque no quería repetir eso de que, por ejemplo, México era como un reino, ¿no? Claro. En cambio acá Pizarro, al ser mayor y tener como, digamos, una persona más fría, ¿no? Parece que lo que buscaba con Lima era
tener una propia ciudad sin ningún rezago pues, de la cultura previa, ¿no? Que era un estado pues, enorme, avanzado, como era el Tahuantinsuyo. Sí. Entonces, Lima tiene eso en su identidad de formación. Y ahí nomás, a los pocos años, con la resistencia del Estado Inca, ¿no? De expulsar a los españoles, encabezado por Manco Inca, Lima es sitiado. Lima es sitiado, ¿no? Y eso está ahí, es decir, eso es un mito que pervive, ¿no? Inclusive pues creo que lo sitian desde el Cerro San Cristóbal, ¿no? Sí. Es decir, entonces mira, bajan de los cerros, ¿no? Las tropas del Estado Inca bajan de los cerros, ¿no? Y... Ese es un discurso, por ejemplo, que el congresista Montoya, para traer un poco la actualidad, Claro. decía, ¿no? Que él en algún momento declara algo así como que los cerros iban a bajar y una cosa así, ¿no? O sea, ese ideario de Lima como una ciudad que podía ser cercada por gente que venía de provincias, sigue Es un vivo, miedo ¿no? bien chistoso. Sí. A mí me parece que es un miedo bien chistoso. Es que, claro, tiene asidero en eso, pues, ¿no? Fue rodeado, Claro. con las justas se salvado, probablemente por las tropas que mueve la curaca con Tarhuacho para salvar a su propia hija, que era en ese momento una de las esposas de Pizarro, ¿no? Entonces, pero está ahí, ¿no? Entonces, eso ha ido construyéndose. Y en la colonia también, ¿no? Con la revolución de Tupac Amaru, ¿no? Y ahora, en la independencia, ese era el gran temor. San Martín no quería, porque él había visto cómo se dio, pues, en la España con la llegada de las tropas francesas, ¿no? Y con todo el arroz revolucionario, todo lo que pasaba en una ciudad, que era sometido, pues, a la horda, pues, inflamada de la revolución jacobina, ¿no? Entonces, Lima probablemente hubiera sido pasado por las armas, es decir, ¿no? Por eso la negociación fue como que tibia, ¿no? Entonces, eso está ahí, ¿no? Es como siempre contener. Y ahora llegamos acá, y como tú bien lo dices, ha sido tratado de manu militari, ¿no? Claro. Entre el 22 y el 23, siendo Dina Boluarte una purimeña, ¿no? Una misti, y no les tiembla la mano para volverlo a hacer. No, claro. No, claro que no. obviamente, ¿no? Claro que no. No les tiembla. Ahora, con todo lo que ustedes están diciendo, a mí me parece como que esta idea de que se tiene de lo indígena no es una idea bien anclada en lo real, en las diferentes culturas que tenemos, sino es como un miedo bien colonial republicano, como que se crea casi una faceta. No hablan de los indígenas o las personas indígenas, sino el indio como esa figura mística que se puede volver violenta en cualquier momento, que no es de confiar. Y eso se construye y a mí me parece como alucinante cómo es posible que perviva tanto tiempo un arquetipo así en la historia, ¿no? Siempre hay esa desconfianza de, por ejemplo, si las personas que somos hijos de migrantes, en cualquier momento se nos puede salir el indio barro. Claro. Claro, y justamente, ese es un buen punto del que has tocado, ¿verdad? Porque también hay otra parte del terror, digamos, el terror en elecciones o todo esto que surge en esta época electoral, que es la gente que vive acá en Lima y que no necesariamente pertenece a las clases de la élite o que no necesariamente pertenece, entre comillas, a la Lima moderna, que es más bien gente que ha tenido familia migrante, que vive en los conos y qué sé yo. Hace poco escuché en un podcast, había un tipo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que es el de los pitucos marrones, pero creo que él decía, pero es que esta gente que vota, por ejemplo, por Keiko, ¿no? Y que vive acá en Lima, ¿no? Un tipo de Los Olivos, o de Comas que vota por Keiko, pero él se tiene que dar cuenta, o sea, claro, porque él trabaja ahora en el banco y está ascendiendo, entonces ya se aburguesó, entonces él vota por Keiko, porque no, pues es más fácil votar por Keiko que votar por Roberto Sánchez, pero deberían atreverse, deberían darse cuenta que esos no son sus privilegios de ellos, no es esa posición. Pero ya me parece que más bien, justamente en algunas lecturas hablaban de eso. En Lima el tema del ascenso social es muy agresivo. O sea, tú para poder acceder a los sitios de privilegio y poder compartir con gente de rancho bolengo, digamos, de aristocrática, qué sé yo, sitios considerados, identificados con esa clase, tienes que pasar por muchas transformaciones. Yo por ejemplo, a partir de la campaña, veía que a Roberto Sánchez se le obligaba mucho a firmar la hoja de ruta, y me parece que mucha gente en Lima, que ha venido o de provincias, o que sus familias de provincias, o tiene ascendencia allá, de muchos lugares del Perú, se les obliga diariamente a firmar hojas de ruta al tratar de hacerlas hablar distinto, al tratar de hacerlas vestirse de alguna manera, al culturalmente tratar de que se refieran o que hablen o se expresen de una manera, al elegir opciones políticas. Entonces,
es una cosa es un ambiente muy agresivo, ¿no? Que si tú no aceptas lo que se te propone o se te impone, en muchos casos, como forma de ser, como forma de vivir acá en Lima, pues te comienzan a discriminar, te tratan así, es el guachafo, es el cholo, es el tal, es el cual, etcétera, etcétera. Entonces me hace acordar mucho a un artículo de Oppenheimer donde él contaba que muchos latinos, y él explicaba, ¿no? ¿Por qué es que habían votado por Trump en Miami, por ejemplo, ¿no? Si Trump tenía todo este discurso de incendiario de la inmigración, que iba a votar a los migrantes, porque muchos de ellos vivían con gringos y con mucha gente muy conservadora, que o sea, sentían tanto esa presión de ser trumpistas que al final terminaban votando por Trump por el miedo a que los vayan a identificar como anti-Trumps y los vayan justamente a discriminar de esas propias comunidades, ¿no? Entonces, eso también ocurre acá mucho con las opciones, por ejemplo, de derecha, o las opciones que no tienen que ver con la izquierda de repente, ¿no? O de centro, qué sé yo, ¿no? O sea, hay una cosa ahí muy metida, muy arraigada de uno mismo de decir, oye, tengo que pertenecer y entonces para pertenecer tengo que ser de cierta forma, ¿no? El pensamiento correcto. Pues. Claro, y ese es un temor también, ¿no? Ese es un terror, o sea, si yo no pienso así, si yo no digo soy quequista en mi trabajo, ¿no? O sea, digamos, en trabajo en general, ¿no? Si yo no digo, uy, Roberto Sánchez va a privatizar, va a estatizar todo. Sí, va a privatizar ¿no? Ya quisiera, va a estatizar todo, digamos, ¿no? O va a acabar con la economía. Si yo no digo esas cosas, si yo no repito esos temores, entonces, claro, a mí es el que me van a discriminar, a mí me van a ver como el diferente, ¿no? Entonces, claro, ese es otro tipo de temor que te impone muchas veces un país tan centralizado como este, ¿no? Claro, pues, porque eso es lo que es la, ¿cómo digamos? La promesa de la mesocracia limeña, ¿no? Claro. Ser mesócrata tienes que, como tú dijiste, transformarte literalmente, ¿no? Y si para eso tienes que señalar al de donde eres tú, ¿no? En el caso de estas las regiones, la Sierra Centro, Sur, Sierra Norte, o fuera de Lima en sí, si tienes que señalar lo que son terrucos, que son indios, ¿no? Que son violentos, sí. Ya lo vas a hacer, ¿no? Si es que quieres llegar a ese punto. Disculpa lo de No te preocupes. Yo creo que ahí nosotros nos olvidamos, o sea, es bien fácil. Nosotros que hemos crecido en esta Lima en los últimos 30 años, 35 años, para nosotros es muy fácil señalar a alguien de desclasado, como que no pertenece, pero nosotros no tenemos esta misma conexión que nuestros padres o nuestros abuelos tenían con sus territorios y no sabemos lo que ellos han perdido en el camino. O sea, no sabemos la magnitud, porque digamos, la identidad étnica ahora en el Perú es una cuestión de que la gente, sí se ríe, no tiene mayor consecuencias, pero hace 50 años significaba acceder a condiciones de vida mucho más dignas de las que tenías, poder comer, poder sobrevivir. Entonces, el despojo que uno tiene que hacer para adaptarse a eso es brutal. Y ese es otro miedo de la izquierda, ¿no? Como nosotros sabemos, las personas que tenemos opción de izquierda, que estamos perdiendo una batalla porque nuestras bases tradicionales no parecen tener adhesión con nosotros porque hay gente de clase trabajadora que vota en contra de sus intereses y uno dice, pero ¿por qué uno es desclasado? ¿Por qué no eres consciente? Y no hace ese trabajo de examinar a qué nos lleva, o sea, porque uno no escoge la opción de ser desclasado, uno es como empujado prácticamente para adaptarse, ¿no? Sí, para sobrevivir, sí, es cierto, es decir, el Perú, bueno, producto de la integración económica, ¿no? Los cambios liberales que sí o sí se iban a dar. Ha habido avances, ¿no? Pero previo a eso, el ascenso social, es decir, digamos, ¿no? Previo a la década de los 80, ¿no? Antes de la constituyente, el 79, era muy difícil. Es decir, Velasco, en ese aspecto, hizo avanzar, ¿no? Como diríamos, la rueda de la historia. Gracias, tío. Sí, porque no había otra forma. Es decir, como bien lo decían, ¿no? En este tipo de ucronía, Velasco no aparecía o no hacía lo que hizo. Y cuando iba a aparecer algo como Sendero o algo peor que Sendero, esto iba a ser una especie de Camboya. Sí, claro. Es la verdad, ¿no? Entonces, ¿pero por qué se debe eso? Porque, pues, el país era casi feudal, pues, ¿no? Es decir, siempre se agarran de las agroexportadoras del norte. No, pero ahí había desarrollo económico. Era un estado entre otro estado. Es decir, había gente obrera, sí, claro, pero con una propia moneda, creo que dentro de la hacienda, ¿no? Del ingenio azucarero, y se acabó. Todo el resto el Perú era un mapita de haciendas, terrenos, ¿no? De una empresa o de ciertas personas, ¿no? Muy pocas, ¿no? Entonces, ¿a qué nos ha llevado eso? Y como tú dices, los que tenemos opción de izquierda, y claro, hemos nacido en un sector acomodado, cuando queremos ver a la gente de clase popular que, ¿cómo se llama esto?, esté en concordancia, pues, ¿no? Para organizarnos y llegar de forma democrática, pues, ¿no? Al poder, ¿no? Y hacer una redistribución de la riqueza y todo.
¿cómo pues ellos se van a dialogar? ¿Cómo vamos a dialogar si la única forma de desarrollo es, en este país, es eso, ¿no? Es decir, muchas veces lo más, no diría fácil, pero lo que está ahí es cambiar tu identidad, cambiar tu pensamiento, el pensamiento correcto, ¿no? Sobrevivir, ¿no? Entonces, claro, hay otro terror, ¿no? Otro imaginar el terror, ¿no? Pierdo identidad, ¿no? El desarraigo, ¿no? El expresado. Claro, porque esas consecuencias, digamos, no son inmediatas para los migrantes. Es como, claro, entre comer y mi identidad, puta, quiero comer, ¿no? Es mucho más importante, pero de ahí los nietos, los hijos, que nos vemos atrapados en estas redes, del ascenso social, estamos pensando como, ¿y ahora yo dónde encajo yo? ¿Qué hago? Sí, la neurosis. Ahora, yo les quería plantear, todavía nos queda un poquito de tiempo, una pregunta, ahora que ustedes han dicho que son de izquierda, ¿no? Yo también, no sé qué soy, no, me dice que no. Bueno, no digas. No tengo idea, pero bueno, ¿Qué iba a decir? Sí. ¿No les parece? Yo les digo porque yo he hablado con algunas personas de izquierda, como les contaba hace un rato, hace algunos meses, preguntándoles un poco sobre lo que se venía en campaña. ¿No les parece que un miedo también de la izquierda es ahora, actualmente, el tema del, entre comillas, la tibieza? Porque con estas personas, que fueron 3 personas que a mí me parecen que son personas muy listas y siempre muy bien conectadas en la izquierda, las 3 coincidieron en decirme lo mismo cuando les pregunté qué es lo que se venía un poco en la campaña, cómo veía la izquierda todo el tema electoral, y me decían que había que simplemente ver quién era el candidato antisistema, ¿no? O sea, su pensamiento, su enfoque estaba quién iba a ser el próximo antisistema que, digamos, acapare todos los votos. Entonces, un candidato, digamos, de centro, de socialdemócrata, digamos, no estaba en esas posibilidades. O sea, era como que ya daban por sentado que iba a ser un candidato de la izquierda más ortodoxa, una cosa así se podría decir, una ortodoxa, pero un candidato así que les pare el macho, entre comillas, a los de la derecha, ¿no? Que se lance con todo, sí, la constitución, o acabo con tal institución, tal institución. ¿Ustedes creen que hay un terror ahí de la izquierda que de repente parecer un poco más dialogante, más con capacidad de hacer acuerdos, de repente alguna cosa así? ¿Cómo lo ven? A ver, no sé si yo hablo de la experiencia o la inexperiencia, pero por ejemplo, mi generación que asume eso, no tiene experiencia en militancia. Entonces hablamos porque hablamos, porque tenemos boca. Y pensar que, digamos, tenemos que darlo todo siempre, digamos, ser la opción inflamada, incendiar la pradera, siempre estar ahí, es desconocer un poco cómo la política entra en juego, porque una política es tomar acuerdos, tomar posiciones, sentarse en la mesa, como mujer, por ejemplo, como feminista. Eso implica muchas veces tener que hacer acuerdos con gente realmente despreciable, y esa es la política. Entonces, esta superioridad moral que tiene mucha gente de izquierda, ¿no? Que no hay que ser tibios, hay que definirse. Yo entiendo de dónde viene este miedo, porque, claro, tenemos medios de comunicación que no dicen nada nunca sobre las cosas que pasan. Tenemos presidentes o autoridades que no se hacen responsables sobre sus cargos. Entiendo de dónde viene, pero también siento que no es la única manera de hacer política así. O sea, todos en política tenemos un rol, no todos estamos hechos para incendiar las cosas, ¿no? ¿Podrías repetir la pregunta, pero siendo más claro, por favor? A ver, mi pregunta es, ¿tú crees que la tibieza, la moderación, es un terror de la izquierda actual? Un miedo atávico. ¿Es un miedo o es una necesidad de repente por los tiempos que corren ser así de voy a ser más radical, no sé, que los otros candidatos y voy a proponer, digamos, refundar el Estado? Asamblea Constituyente. Claro. Es decir, digamos, el miedo a ser tibio. A ser tibio, ¿no? Ahí está, eso. A ver, yo también desde bueno, mi lugar, ¿no? En la sociedad, lo que podría decir, porque también cero militancia, Claro. yo creo de que en lugares como Perú, con este devenir histórico, social que tenemos, claro, la tibieza es mal vista, pues. Es mal vista. Es mal vista, 1, 2. Y como la gente siempre pone la esperanza en que va a haber un cambio, porque en verdad aquí también es bastante fe ahí, ¿no? Sí, va a haber un cambio, el Incarri está ahí, ¿no? Ya va a venir el Inca y va a ordenar todo, ¿no? Sí. Que ya venga. Entonces, claro, es como que es imaginar el miedo de que no hay que estar. Y eso que nos han educado para eso. En la mesocracia, en las universidades que hemos estado, nos educan para eso, ¿no? Sí. Por favor, sigue el camino democrático. La corrección política. Claro, el camino equilibrado y todo. Pero como diría esta canción de
de Daniel F. a la cloaca, pero algunas veces al borde, ¿no? Pero otras veces adentro, ¿no? Es decir, siempre con el miedo de, ya, pues, ¿no? Es decir, incendiar la pradera, ¿no? Claro. Es decir, Ahora, ¿tenemos tiempo todavía? Sí, sí. no sé. Justo hablando de eso, de seguir el camino democrático, otro de los análisis que yo veo que, ya, yo peco de eso, de tibio, miércoles, los análisis de eso, que este candidato y este candidato tienen que proponer vías para la democracia del país, y están poniendo los dos en la misma balanza, cuando sabemos de quiénes estamos hablando, como si las condiciones fueran iguales, y como si Roberto Sánchez no tuviera que acatar hojas de ruta, no tuviera que acatar mandatos, que no se le exigen al otro candidato, ¿no? Escucha, Alberto Vergara. Sí. Y tenemos una sección especial dedicada a Alberto Vergara para eso, ¿no? Por favor, nos quedan pocos minutos, así que hay que ser concisos. Nunca nos va a contratar. Bueno, yo sí, ya creo que Ya fue. en la Universidad Católica ya Puta, se cerró puertos. Mira, a ver, yo creo que él lo que al final representa, encarna, ¿no? Porque él ha ido encumbrándose como creo que el politólogo referente. Ahorita es ¿no? el politólogo más prestigioso del país. Ya. O sea, digamos, ese es su título, su reputación. Claro. Bueno, pues defiende su clase social, pues, ¿no? Defiende su posición en el mundo, ¿no? Y también, claro, obviamente aunado a que ¿cómo se llama esto? No... Él, pues, como es un referente, no va a decir, pues, ¿saben qué? Está mal, está bien, ya, todo al diablo, ¿no? Es decir, no creo que él tal vez se mide por eso, ¿no? Pero la verdad es que eso de equiparar a Keiko Fujimori con Roberto Sánchez como si los dos estuvieran en igualdad de condiciones, ¿no? Y de acceder al poder, uno va a tener menos posibilidades que el otro, ¿no? O más igual, no sé, son igual ¿cómo decirlo? De peligrosos, ¿no? Claro. No es, pues... Y además exigirles compromisos a los dos, digamos, como que para ofertar tu voto, ¿no? Pedirle compromisos a Keiko, ¿no? O sea, ¿Qué te eso parece? a mí ¿Qué me les parece? parece, no sé si ingenuo es la palabra, como, o sea, buenista, ¿no? Como, mano, ¿a quién le estás pidiendo el diablo? O sea, ingenuo yo podría creerlo de mi vecino al frente, Exacto, ¿no? pero de una un tipo persona- que se dedica, exactamente. que lea eso, que lees todos los días sobre ese tema. Ahora, lo que yo veo es que este análisis es el que se ha repetido por todos lados en los últimos días. Es Sí. decir, como, ya, bueno, no tenemos que centrarnos en votar desde el miedo, sino hay que pensar qué cosas le vamos a exigir a ambos candidatos. Y creo que poner las cosas así justamente no pone el foco en esa diferencia de poder, en el berrinche que venimos aguantando desde el 2016, porque alguien no quiere soltar el poder. Defender el sistema que estamos ahorita, libre mercado aquí en el Perú, y también este norte político de liberal, ¿no? Una democracia liberal, creo que hace que este politólogo defienda eso, pero se olvide de que Keiko pues trae todo lo que nos ha llevado ahorita a lo que estamos al borde del precipicio, así que ya no hemos caído, ¿no? Entonces, es decir, poner a Keiko como una opción viable, yo más bien diría que si es que se vota por Keiko, a ver, no es una hipótesis, ¿no? Es decir, así una idea loca, tal vez para que ya pues de una vez termine pues de destruir todo este país, pues, ¿no? Es decir, que se saque la careta. No. Claro, que ya, sí, ya completamente, ¿no? Si lo vemos así, no es como, ya, pues, ¿no? Ya, denle todo el poder, ¿no? A ver, pues, ¿qué va a hacer? Y ¿Qué va a hacer? Claro, a ver. Pero ¿eso qué? Esa es una hipótesis, todo es una idea, porque al final todas las consecuencias las vamos a pagar todos acá. Nosotros. Todos. Y probablemente sea peor que lo que pasó de los 80s y 90s en la guerra interna, la crisis económica, porque ahorita el contexto internacional está bien álgido, es cuestión económica, ¿o no? Sí, claro. Entonces, ponerse a arriesgarnos a que entre una figura completamente autoritaria, ¿no? Y haga lo que le dé la gana con nuestros recursos, con la población, y obviamente sea pues como, digamos, una balsa para que se dé pues mafias, narcotráfico, alta Ya corrupción. Están con su venia, ¿no? Porque están encargados de hacer esto. O sea, justo volviendo a esto de criticar los análisis así medio superficiales, es decir, como si esa clase política no hubiera tenido una intención todo ese tiempo, que es socavar esa institucionalidad. Tanto hablan de la institucionalidad del Estado, de democracia, pero ¿cuál? Ya no tenemos. O sea, estamos así agarraditos de unas hilachas de Estado de Derecho y... ¿Hasta cuándo vamos a estar así?
Yo siempre decía un poco como que en la derecha nos quería infundir el miedo de que podíamos terminar como Venezuela, ¿no? O como Cuba. Pero el modelo que la derecha quiere ahora con Keiko o con López Aliaga y demás candidatos es muy parecido a lo que se propuso en Rusia en los años 90. Yo siempre decía, Europa del Este es el futuro, por el cual nos está llevando la derecha, porque era Rusia en los años 90 y luego siguió Hungría y luego siguió Polonia. Han sido países que casi han institucionalizado sus bandas criminales, a sus organizaciones ilegales. Les han dado una serie de legislaciones para que estas organizaciones se legitimen, tomen, digamos, empresas del Estado, tomen negocios que tenían estos países y que a partir de eso comiencen a regir, ¿no? Bajo regímenes, obviamente, de miedo, de terror. Y a los que no acataron eso de las bandas, los mataron, básicamente. Entonces, digamos, el futuro tampoco es tan liberal, digamos, Milton Friedman. Es una cosa más putiniana, es una cosa más de Orbán, de ese tipo de déspotas. Allá vamos. Y hacia allá vamos, ¿no? Y entonces, claro, justamente usted está hablando de Vergara, que de repente no supo calibrar lo de Keiko con lo de Sánchez. Me parece que ya había una columna en octubre del 2024 que me llamó mucho la atención de él, ya para terminar, que se llama Crisis de Representación, y él ahí lo que habla es que los congresistas, él los tomaba como una serie de ladronzuelos que recién en el Congreso se habían dado cuenta que podían ganar dinero, entonces habían comenzado a hacer lobbies. Y eso es mentira. O sea, muchas bancadas que entraron al Congreso, en este último Congreso, en el anterior Congreso, los 73 congresistas fujimoristas, entraron con planes directos y muy bien enfocados de qué es lo que querían hacer. Y lo que querían hacer es acabar con la poca institucionalidad que había. Acabaron con la SUNEDU, acabaron con la SUNEDU. Querían acabar con las reservas indígenas, claro, están acabando con acabaron con las reservas indígenas. Achicaron todo lo que pudieron la DIVIA, que era la que investigaba los grandes casos políticos o de mafias políticas. Y así, ¿no? Y lo último fue las leyes pro crimen. Entonces ahí eso te demuestra de que no simplemente es gente que se encontró con el poder y ¡ay! Ahora sí voy a delinquir, ¿no? Es un plan muy bien elaborado de hasta dónde se quiere llevar un Estado y cuánto se puede sacar de ese Estado. Acuña es un gran ejemplo de eso. Apenas entró a la salud. Ahora, ¿cómo está la salud? Faltan medicamentos, los servicios son peores que nunca, hay muchos hospitales que están abandonados. Entonces, digamos, ahí creo que sí hay que medir, ¿no? Por más que el otro pueda representar todos los temores que puede representar y todas las irresponsabilidades que puedan declarar, a mí me parece que más bien el mayor peligro es la candidata que sí sabe lo que va a hacer, ¿no? Y lo que va a hacer es algo muy, muy siniestro. Ahí está el verdadero terror. Ahora que justo estamos cerrando y volvemos al inicio, el imaginario del terror, ahí está el verdadero terror. Claro. Eso sí da miedo. Que el país realmente se vuelve un narcopaís, un país entregado completamente a mafias, que todos estemos extorsionados, ¿no? Uno a otro y así, es decir, ahí está el terror, ahí está. Ese es el miedo que sí se debe combatir, el que se debe enfrentar cara a cara, y que estamos ahí, pues, ¿no? Al cierne cada 5 años, ¿no? Claro. Desde el 2017 estamos ahí. Es el país. Así que nos quedan 2 minutos, dice Miguel. Bueno, ¿qué podemos decir en 2 minutos? Mi conclusión es, el Perú es como una casa embrujada. Vivimos en una mansión añeja, anquilosada, ¿no? Cayéndose a pedazos por partes, nuestros miedos. Los monstruos que habitan en ella son los miedos, las neurosis, las fobias que tenemos. Pero bueno, es la mansión que nos tocó vivir, así que hay que también un poco afrontar, pero hay que también pensar en estas cosas, ¿no? Eso siempre es bueno reflexionar para que también quede para la posteridad. No sé si ustedes van a tener hijos, yo no creo que tengan hijos, pero para todos los demás personas que vean esto en el futuro, ¿no? Una advertencia así apocalíptica. Calaverita. ¿Tú, Lola? ¿Hijos? No. No sé, creo que esta última parte debería tener un disclaimer de que todas estas opiniones son a título personal y por favor, escúchanos. Bueno, como cierre de mi parte, a cuidar lo que aún todavía creemos como democracia, y el terror, ¿no? El miedo, claro, como tú bien dijiste, son fantasmas, ¿no? Muchas veces que son construidos es profeso para que el país siga así, ¿no? No cambien muchas cosas, ¿no? Es decir, los explotados sigan siendo explotados y los de arriba, ¿no? Pero esos son fantasmas, ¿no?
Ahora, pero el terror en sí, el miedo de que esto se vuelva pues lo que justo describiste, ¿no? Es lo que pasó con las mafias institucionalizadas en los países post caída de la Unión Soviética. Sí. Eso es lo que realmente se debe combatir. Y desde una visión de cuál es el origen de eso, ¿no? Desde las raíces hasta la actualidad, ¿no? Lo histórico, social, que se iba hablando, lo cultural, ¿no? La diferencia entre regiones, bla, bla, hasta ahorita el momento previo a la segunda vuelta, ¿no? Yo creo que eso es lo que se debe enfocar, ¿no? Ese es el miedo, ese es el terror, ¿no? ¿Somos un país viable o vamos a ser un país, pues, narcomafioso, no sé? Bueno, nos tenemos que despedir. Esta ha sido el piloto del podcast de Liguería. Liguería ya es un grupo que ya está más o menos en las redes, en Instagram. Publicamos textos de gente académica que piensa sobre estos temas también, pero ahora queremos hacerlo podcast para también que ustedes lo puedan escuchar, no sé, mientras hacen otras cosas o para presentárselo a sus amigos, así que por favor suscríbanse para no Queremos desaparecer. Para que Miguel no nos cancele. Miguel no nos cancele, por favor. Así. Gracias, nos vemos.